Buenos días, compañeros. Gracias. Efectivamente, hoy en estudio nos acompaña el economista Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. Con él vamos a analizar todas las implicaciones de las sanciones. El pasado martes 4 de marzo, la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, oficializó el anuncio que había hecho el presidente Donald Trump días atrás y modificó la licencia general número 41 que se refiere a las operaciones de Chevron en Venezuela. Además, redujo significativamente el tiempo de las operaciones de 6 meses a solo 30 días. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de esto para la economía venezolana? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Fíjate, estas licencias permitían a compañías petroleras extranjeras, principalmente americanas, la más emblemática Chevron, pero también europeas, Repsol, Eni, Morel & Pro, operar en Venezuela sin ser objeto de sancionar. Estas empresas extraían el crudo, lo comercializaban en el exterior, lo vendían, lo cobraban. Ese dinero iba una parte para pagar deuda que tiene el Estado venezolano con estas empresas, otra parte para reinvertirlo para que el campo aumentara su producción y una tercera parte iba para el mercado cambiario. De tal manera que la salida de estas empresas y sobre todo una paralización tan rápida, las empresas van a seguir siendo socias de PDVSA, eso no ha sido eliminado, pero no pueden operar los cambios. Los campos ahora pasan a ser operados directamente por PDVSA, quien no va a poder vender este crudo en Estados Unidos ni eventualmente en Europa, lo va a tener que colocar principalmente en Asia. Al vender el crudo en Asia es más complicado, es más lejos, implica además todo un proceso logístico y de transporte más complicado, no lo puede cobrar sino en efectivo o a través de criptoactivos o criptomonedas, con lo cual tú vas a vender el petróleo con un descuento. Entonces, el primer efecto de esta medida es el descuento importante que vamos a tener al vender el petróleo. El segundo efecto es que ahora que están estas empresas bajo mandato de PDVSA, es probable que exista una declinación de la producción. Estamos estimando que de aquí al cierre de año pudiéramos perder alrededor de 200.000 barriles en producción. O sea, tenemos un efecto de pérdida de producción. Y el tercero, tal vez el más relevante para la mayoría de las personas, es que vamos a tener menos dólares para vender en el mercado cambiario, con lo cual eso puede aumentar los niveles de inflación y de devaluación, que ya de por sí eran problemáticos en esta economía, pueden agravarse. Entonces, el efecto importante, estamos estimando que Venezuela pierda alrededor de 3.100 millones de dólares en términos netos por estas medidas, que, como dije antes, tienen un impacto directo en los estimados de inflación, de devaluación y por lo tanto también en la dinámica operativa de crecimiento y de gestión de las empresas. Usted mencionaba el tipo de cambio. ¿A cuánto se había proyectado el tipo de cambio para final de este año 2025 y a cuánto se va a proyectar ahora? Hay algunas personas que no entienden qué es lo que ocurrió porque, por ejemplo, el día miércoles amaneció el tipo de cambio muy bajo, el tipo de cambio paralelo, digamos, y esperaban más bien que subiera. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, también es importante destacar la coyuntura de que está ocurriendo en este mes. Es mes de pago de impuestos, siempre marzo es un mes de alivio, da algo de respiro en materia cambiaria, no se ve una devaluación tan fuerte. La pregunta es más hacia mediano y largo plazo, tal como usted lo plantea. Fíjese que si vemos lo que eran nuestros estimados del tipo de cambio paralelo cierre de año, si las licencias no hubiesen sido modificadas, es decir, si se mantenían, eso estaba en un rango amplio porque son muchas variables involucradas, pero eso se movía en un rango entre 130 y 150 bolívares por dólar a final de año. En este contexto de eliminación de licencia, estamos previendo que ese rango se mueva a 180 a 200 bolívares por dólar. Entonces es un escenario mucho más adverso si no se toman obviamente medidas adicionales que intenten prever esa depreciación. ¿Cuáles podrían ser esas medidas adicionales que se tomen, digamos, para frenar esa devaluación? Fíjate, hay varias cosas que el gobierno puede hacer en el corto plazo para tratar de
aminorar el efecto de esta eliminación de las licencias. El primero de ellos es aprovechar un poco la dolarización que existe en Venezuela, una dolarización informal, pero que está allí y que tú puedes usar a tu favor. Por ejemplo, creo que suspender el IGTF es una buena medida, volver a permitir transacciones en divisas dentro de los bancos, permitir prestar en dólares y no satanizar las operaciones en dólares entre los privados. Esas medidas pueden ayudar un poco, no eliminan todo el efecto, pero amortiguan un poco el efecto negativo que tiene todo esto. Entonces es un elemento a considerar. Desde octubre del año 2024 el Banco Central de Venezuela había venido deslizando el tipo de cambio. ¿Cree usted que tenían previsto este escenario? Mira, yo creo que el gobierno sí tenía previsto este escenario, no solamente por el deslizamiento de la tasa de cambio, como usted lo menciona, sino también porque hemos visto a partir de diciembre una disminución en el flujo de dólares que se entregan a los privados, mucho menor al flujo de dólares que le estaba entrando al gobierno. Es decir, el gobierno decidió entregar menos divisas. Creo que la razón, a mi juicio, es para justamente tener un colchón o prepararse para un escenario más adverso, con lo cual el gobierno ha acumulado algunos fondos que probablemente en el corto plazo le permitan aminorar los efectos negativos de estas medidas. El profesor y economista Francisco Rodríguez ha dicho que Venezuela va a entrar en una recesión y él calcula que se puede decrecer el Producto Interno Bruto en 10 puntos. Esto en términos reales, ¿qué significa? O sea, ¿qué significaría para el país una caída de 10 puntos del PIB? Sí, bueno, no me da un número tan elevado como el del profesor Rodríguez, pero sí te diría que efectivamente la economía se va a resentir. No tanto este año, estos efectos no son del todo inmediatos, son más de mediano y largo plazo. Te diría que más hacia el próximo año es que probablemente vamos a ver un efecto de contracción. En el día a día de la gente, ¿cómo esto se percibe? Bueno, principalmente afecta la operatividad de las empresas, menos capacidad de las empresas para producir, para comercializar, menos empleo de calidad, menos competencia, más aumento en costo de vida, que al final repercute pues en la calidad de vida de las personas. Me alcanza menos el dinero, mis salarios no aumentan como yo quisiera o como me alcanzaría para cubrir mis necesidades, y también es importante que, el efecto de inflación que deteriora tu poder adquisitivo. Es ahí donde vamos a sentir, donde la población va a sentir los efectos de estas decisiones. ¿Se va a volver al escenario 2019-2020? ¿Va a haber, digamos, problemas con la distribución de gasolina? Mira, habría que ver, tampoco es que el gobierno se va a quedar de brazos cruzados, y creo que va a apelar muchas veces nuevamente al apoyo iraní, que fue un pilar fundamental para abastecer combustible. Creo que podemos ver algo de esto. A lo mejor puntualmente, mientras ocurre esta transición, sí pudiera haber efectos en el tema interno de combustible, obviamente, porque sobre todo la operación de Chevron, donde ahí venían muchos aditivos de la gasolina, puede tener un efecto negativo. Usted señalaba el efecto que van a tener estas sanciones sobre la economía. ¿Cree que pueda tener efectos sobre la migración, por ejemplo? Mira, no es mi área de análisis directa, pero sí te diría, hay estudios bastante profundos sobre el tema, donde hay una relación directa entre deterioro de la economía y migración. Es esperable que si la economía, que además ya venía afectada o creciendo muy lentamente, este crecimiento se detiene o se revierte, esto en un grupo importante de población vulnerable lleve a incentivos a emigrar, ¿no? Sobre todo a regiones cercanas. Nuestros países fronterizos son probablemente los que van a recibir mayor flujo: Colombia, Brasil, las islas del Caribe, pero también flujos que pueden ir hacia Europa. Hay una parte de la población que a lo mejor que pensaba emigrar a lo mejor a Estados Unidos, ahora esté cambiando a migrar hacia Europa, sobre todo por la vía de España. No es descabellado que eso ocurra. Colindustria presentó un informe a mediados de febrero. En ese informe hicieron un balance
anual y señalan que la mediana industria cayó 7 puntos en su actividad económica porque no había suficiente actividad petrolera. Ahora con estas sanciones, ¿cómo va a quedar la mediana industria, por ejemplo? La mediana industria es de las más vulnerables porque es más pequeña, porque tiene dificultades para acceder a financiamiento, porque prácticamente se financia con músculo propio. Entonces, no es sencillo para ellos. Pero además, y muy buena su pregunta, porque la actividad petrolera de estas privadas generaba un efecto multiplicador. Es decir, esas empresas privadas que aumentaron la producción, esto hay que destacarlo, la producción aumentó cuando se otorgaron las licencias en 2022, estaba más o menos la producción de los campos de estas compañías en torno a los 15.000 barriles diarios. En este momento estamos hablando de 305.000 barriles diarios. Entonces, hubo un aumento importante de la producción. Ese aumento de la producción, bueno, generó contratistas, demanda de productos, incluso empleados, toda una dinámica de efecto multiplicador en zonas importantes, especialmente el estado Zulia, Anzoátegui, Bolívar, menor medida Monagas, que ahora se ve seriamente afectada porque toda esa dinámica se detiene o incluso se ralentiza. Entonces sí hay un efecto importante en zonas, en industria, y la mediana industria tiene además un problema medular que es dificultad para acceder a financiamiento. Necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte vamos a continuar hablando con Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica, sobre el efecto que tienen las sanciones en la economía nacional. Ya venimos. Como indicamos antes de la pausa comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. ¿Cuál es el efecto que tienen las sanciones? Hemos venido hablando sobre esto durante la entrevista en la primera parte. Hay muchos ciudadanos que dicen molestos, bueno, porque Estados Unidos le prohíbe a Venezuela vender su petróleo. ¿Cómo funcionan realmente las sanciones? Fíjate, es una buena pregunta porque es verdad que tú puedes vender el petróleo en otro lado, pero Estados Unidos es la principal economía del mundo y su moneda, el dólar estadounidense, es la moneda también más importante a nivel global. El grueso de transacciones comerciales se hacen en dólares y específicamente en el mercado petrolero, que es lo que nos atañe, más del 85% de las operaciones son en dólares. También Estados Unidos controla lo que se conoce como el sistema SWIFT, que es el sistema internacional de pagos. Es como hoy aquí, para que la gente entienda, lo que uno hace entre bancos, que paga de un banco a otro en Venezuela, imagínate eso a nivel global. El sistema SWIFT facilita que una transacción que salga desde un banco, ponte tú en Venezuela, termine siendo procesada y le pagues a alguien en Hong Kong. Venezuela, por las sanciones, está excluida de este sistema. Entonces, al Estados Unidos decir no te doy licencia para que tú operes en Venezuela, le está diciendo a sus empresas, no puedo hacer operaciones con Venezuela, no puedo hacer uso del sistema SWIFT. ¿Y por qué estas empresas aceptan esto sin chistar? Porque de no aceptar, ellas serían objetos de sanciones y estás hablando de perder la conexión con la principal economía del mundo. Entonces, tú usas tu poder económico, tu poder geopolítico como elemento de presión. Es una presión muy fuerte, insisto, por el peso que tiene la economía americana en la dinámica global y por el uso del dólar. ¿Qué dice la licencia 41A, la que publicó la OFAC el día martes 4 de marzo? Mira, en esencia lo que dice la licencia es que Chevron, porque es una licencia específica para Chevron, que sustituye la licencia que tenían, que es la 41, fíjate, esta es la A, esta licencia prácticamente marca la pauta del cese de las operaciones de Chevron en Venezuela. Le está diciendo, bueno, mira, ya en esencia, ¿no? Te dejas de operar, tienes 30 días para cerrar como el ciclo, lo cual es un tiempo bastante corto, no es poca cosa. Estamos hablando de una operación que tiene involucrado más de 220.000 barriles diarios, que tiene que ver con 3 campos, donde hay una gestión operativa, logística, de contratistas,
contratista, imagínate que a ti te digan, tu empresa la tienes que cesar en 30 días, pagar todas las deudas pendientes, cerrar contrato, evaluar tu nivel de los empleados y sobre todo traspasar la operación a PDVSA. Es importante entender que esta empresa es una empresa mixta, donde PDVSA tiene la mayoría, Chevron es minoría, pero opera el campo, es parte del acuerdo, y ahora Chevron tiene que ceder toda esa operación al mayoritario, que es PDVSA. Entonces, en 30 días, insisto, para los estándares de la industria, es un periodo bastante corto. Es importante aclarar que Chevron va a seguir siendo accionista minoritario. Lo que la licencia 41A establece es que no puede gestionar los campos, no puede vender el crudo, no puede darle dinero al gobierno venezolano, pero no deja de ser accionista. Esto porque a veces he leído que Chevron se va de Venezuela. No, Chevron seguirá en Venezuela, sigue siendo accionista de PDVSA, pero no puede gestionar campo, no puede operar. Es como un accionista pasivo que no tiene gestión y que va a depender ahora, dentro de 30 días, de lo que haga PDVSA. También hay mucha incertidumbre sobre las licencias particulares o las autorizaciones individuales. Hay otras empresas petroleras operando en Venezuela. Usted mismo la mencionó en el primer bloque, Reliance, Maurel & Prom, etcétera, Repsol. ¿Por qué no se ha publicado todavía o por qué la OFAC no ha publicado? Es bien interesante su pregunta porque estas empresas, al no ser americanas, no tienen licencia. Tienen una autorización que en inglés se conoce como Comfort Letters, o sea, una autorización para ella. Esas autorizaciones son privadas, no se publican. Sin embargo, la información extraoficial que se maneja en la industria es que ya también recibieron notificación de que esas autorizaciones han cesado y también tienen 30 días para parar sus operaciones. Entonces, el efecto es sobre toda esta producción que está en mandato, bien sea de licencias o de autorización. Esa producción se estima, o el número de barriles involucrados es 305.000 barriles diarios. Se había estimado que como la licencia 41, la primera que autorizaba a Chevron a operar, establecía un tiempo de cese de operaciones de 6 meses, podría haber, digamos, un compás de tiempo para negociación. La firma financiera internacional JP Morgan publicó la semana pasada también un informe donde señalan que esta postura agresiva de Trump hacia Venezuela podría mantenerse en el mediano plazo. ¿Hay o no compás para negociación? Mira, siempre va a haber esta licencia tan abrupta, esta salida tan abrupta de un mes, habla pues una posición mucho más dura por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero hay un punto importante que lo mencioné hace poco. Chevron sigue siendo socia de PDVSA. Entonces, si se abre un proceso de negociación y se revierte la licencia 41A, o mejor dicho, se vuelve a permitir operar a Chevron, Chevron sigue ahí y bueno, habrá que hacer sus adecuaciones, pero puede operar los campos. Este es un punto, por lo menos en medio de todo, positivo, porque insisto, Chevron sigue siendo accionista y socia, accionista de los campos, de la empresa mixta y socia de PDVSA. Eso no lo elimina la licencia. La semana pasada tuvimos aquí en el estudio al presidente de la Cámara Ferretera Nacional y él señalaba que se había registrado una pequeña recuperación en el sector, producto de que los trabajadores petroleros que laboran en estas empresas que hemos mencionado están remodelando sus casas, acomodando el baño, haciendo unos pequeños arreglos en sus casas. ¿Cuáles son los otros sectores de la economía nacional que pudieran verse directamente afectados? Mira, los más afectados son todos aquellos donde no es lo básico, es decir, dónde se va a concentrar hoy la población y dónde va a concentrar su gasto, principalmente alimento, medicina, cuidado personal y servicios básicos. Fuera de eso, es posible que el proceso de comercialización o de venta sea mucho más difícil. Entonces, tú vas a tener afectaciones importantes al comercio minorista, vas a tener afectaciones importantes a todo lo que son estas empresas contratistas o que están involucradas con el sector petrolero. Todo lo que no sea este núcleo básico de la población, es probable que este año tenga un desempeño menor al que tuvo el año pasado.
En este contexto, quisiera que retomáramos un tema que habíamos conversado en el primer bloque de esta entrevista. Es el contexto completo, digamos, petrolero internacional. El presidente Trump presionó a la OPEP para que redujeran su producción petrolera. Eso significa para que aumentaran la producción petrolera, y eso significa precios menores del petróleo. Venezuela, en este contexto de sanciones, tendría que vender su petróleo con descuentos, es decir, con descuentos de un precio ya disminuido. Efectivamente, el efecto para Venezuela es doblemente adverso. Por un lado está el efecto que ya comentábamos de las licencias. Las licencias pues te afectan, como lo dije antes, la producción de estos campos, hace que vendan con un descuento, pero además el contexto internacional hace pensar en menores precios. Adicionalmente, nuestro petróleo no es el mejor del mundo, o sea, en términos de calidad. Entonces eso hace que tenga un descuento natural, por llamarlo de alguna manera, con los marcadores internacionales. Entonces, cuando tú sumas todo eso, lo que tienes es una merma en tu capacidad de ingreso, que es un poco lo que comentaba en la primera parte, nosotros calculamos esa merma de 3.100 millones de dólares que le van a dejar de ingresar al país, y donde un efecto directo va a ser sobre las liquidaciones de dólares para importaciones, para el mercado cambiario, y por eso hablábamos en el segmento anterior de niveles de devaluación más altos en este nuevo contexto. ¿Cómo sería la comercialización del crudo venezolano? ¿En qué mercados en este mismo contexto de sanciones? Recordamos cómo se comercializó en otros momentos de la historia reciente venezolana. Se trasegaba el crudo en el mar, se apagaban los GPS. Efectivamente, vamos a ir otra vez a un esquema, una especie de vender el crudo en condiciones de piratería, por decirlo de alguna manera, en condiciones, como tú lo has señalado, bastante complejas, cambio de barco, dependiendo de intermediarios. Todo eso implica costo, dinero, descuento, y es un poco por eso es que calculamos este efecto. Se vende y se va a vender principalmente en el mercado asiático, ¿no? Que es mucho más difícil de navegar, de llegar, que el mercado americano, donde además se vendía muy rápido y sin tantos, el descuento era bastante pequeño, ¿no? Entonces ahora vamos a vender en condiciones mucho más complejas. Por supuesto, Venezuela va a seguir vendiendo crudo, esto no significa que cesas tu capacidad, pero en unas condiciones más difíciles que antes. Una última pregunta ya para finalizar, porque casi se nos acaba el tiempo. En este contexto que hemos venido describiendo a través de toda la entrevista, ¿cómo observa la presión fiscal a la cual se encuentran sometidos los privados? Mira, es muy alta. Ya nosotros calculamos el año pasado que lo que llamaríamos la carga fiscal, la tasa efectiva de impuestos, que es cuánto de los ingresos operativos de una empresa tiene que pagar en impuestos, incluye impuestos nacionales, CENIAT, pero también municipales y contribuciones parafiscales, eso es alrededor del 60%. El promedio de América Latina es 30%, es decir, estamos el doble de América Latina. Es una carga bien alta, sobre todo porque está focalizada en un universo de limitado y pequeño de empresas. Creo que Venezuela necesita hacer una reforma fiscal que amplíe la base de recaudación, es decir, la vía no es ponerle más impuesto a las pocas empresas que ya pagan bastante, sino sumar un universo de actores informales que no están pagando impuestos en este momento, que entren y se formalicen y sean actores formales para el pago de tributos. Creo que el gobierno tiene que evaluar este tema bien. Si le mete más presión fiscal a las pocas empresas que ya están operando, en este contexto tan difícil que acabamos de describir, se pone muy cuesta arriba. Insisto, la base debería ser ampliar el universo, la base de recaudación, para evitar que solo unos pocos terminen pagando impuestos de forma exagerada. Gracias por habernos acompañado, doctor. A ustedes por invitarme, gracias. Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.